Listo, ya. Bueno, entonces, bueno, en cuanto a la digestión de proteínas, digamos, vamos a hacer el mismo proceso que trabajamos con lípidos y con carbohidratos, es precisamente a través de ese proceso de digestión, pues, observar qué enzimas intervienen, cuáles son, serían los productos que generan esas enzimas y cómo generan ese tránsito al interior del intestino delgado, o sea, a través de la célula del intestino delgado, es el enterocito, hacia el torrente sanguíneo. ¿Listo? Bueno, bueno, en cuanto a proteínas, entonces recuerden, digamos, allí tenemos una relación importante. En cuanto a proteínas, precisamente no estamos hablando que de acuerdo a la cantidad de aminoácidos es la unidad fundamental. Aminoácidos es la unidad fundamental de las proteínas, ¿cierto? Entonces, aminoácidos los simbolizamos como AA, ¿listo? Entonces, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos que tengan la estructura, lo podemos considerar o proteína, o lo podemos considerar péptido, o lo podemos considerar oligopéptido. ¿Listo? Entonces, para esta parte de digestión es muy, muy importante tener esa división clara. ¿Listo? Entonces, por acá lo vamos a resaltar. Las hemos trabajado hasta el momento es precisamente la relación de oligopéptido que hablamos, que son desde dos aminoácidos enlazados hasta, digamos, un máximo de 10. ¿Listo? Tenemos entre 10 aminoácidos enlazados hasta 100, la clasificamos como polipéptido. ¿Listo? Y ya si tenemos más de 100 aminoácidos, ¿listo? Recuerden que pueden llegar a ser hasta 500 aminoácidos enlazados, entonces tendríamos una proteína. ¿Listo? Es muy, muy importante esa relación. ¿Listo? Tener muy, muy clara esa relación. Dentro de los oligopéptidos, entonces estamos hablando de dos aminoácidos hasta 10. Tenemos, digamos, esta subdivisión, o bueno, digamos, esta especificación que es importante para lo que vamos a trabajar, que por ejemplo, si tenemos dos aminoácidos enlazados, entonces lo consideramos dipéptido, o sea, el di, entonces estaría hablando de la relación de dos, ¿listo? Y si tenemos tres, entonces hablamos de tripéptido, que me está identificando que son tres aminoácidos enlazados. Entonces le podemos decir dipéptido o tripéptido, pero ellos dos pues entran dentro de esta categoría de olipéptidos, que son menos de 10 aminoácidos. Acá tenemos dos y acá tenemos tres. Entonces dipéptido cuando tenemos dos, tripéptido cuando tenemos tres. ¿Listo? Bueno. En esos dipéptidos y tripéptidos, entonces, pues ya sabemos, por ejemplo, acá también les hago la relación, todas estas categorías, los aminoácidos, pues van a estar relacionados, cada aminoácido va a estar relacionado con otro aminoácido a través de enlace peptídico. Enlace peptídico. ¿Listo? Que es el enlace fundamental entre aminoácidos para constituir todas esas estructuras. Entonces, en ese proceso de digestión, lo que vamos a hacer es la ruptura de este enlace peptídico. ¿Listo? Las enzimas van a actuar sobre ese enlace peptídico para dividírmelo en aminoácidos libres. ¿Listo? Bueno, entonces acá tenemos el dipéptido, que Profe, son dos aminoácidos, entonces es un profe, aminoácido. Dime, cuéntame. qué pena contigo. ¿Puedes cambiar un segundo a la presentación anterior? Claro, sí, regálame un segundo, ya te la cambio. Listo, Ya, profe, muchas gracias. listo, no, con todo gusto. Bueno, entonces, el dipéptido es cuando tenemos dos aminoácidos libres que se van a unir. Entonces, esta unión, entonces denominamos enlace peptídico. Y recuerde, ese enlace peptídico, entonces tenemos es entre el grupo ácido, digamos acá, este aminoácido, entonces este es el grupo ácido. ¿Listo? Y este sería el grupo amino. ¿Listo?
Este es el carbono alfa y esta sería la cadena lateral. ¿Listo? Lo mismo acá, grupo ácido. ¿Listo? Grupo amino. Y este es el carbono alfa y la cadena lateral. ¿Listo? Entonces recuerden, ese enlace peptídico se forma entre el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Es decir, el enlace se va a dar entre este carbono y el nitrógeno. ¿Listo? Entre el carbono y el nitrógeno se da este enlace peptídico. Entonces ahí tenemos un dipéptido porque son dos aminoácidos enlazados a través de enlace peptídico. Recuerden entonces que se libera una molécula de agua en la formación de este enlace. ¿Listo? En el enlace peptídico se libera una molécula de agua. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en estos procesos digestivos es la ruptura de este enlace. ¿Listo? Cuando se rompe ese enlace es porque entra una molécula de agua. Entonces, vamos a tener enzimas que son de tipo hidrolasas. Enzimas que van a romper esa molécula de, bueno, ese enlace peptídico restaurando los aminoácidos. Los aminoácidos originales. Bueno, acá abajo tenemos un tripéptido, que son tres aminoácidos. Entonces, aquí tenemos el enlace peptídico entre dos aminoácidos y acá el otro enlace peptídico entre los otros dos aminoácidos. ¿Listo? Entonces, acá el que proviene del grupo ácido, acá el grupo amino, ¿listo? Acá el grupo ácido de ese aminoácido y el grupo amino, ¿listo? Acá el grupo ácido de ese aminoácido y acá el grupo amino, ¿listo? Aquí pues los correspondientes precisamente enlaces peptídicos y acá tendríamos las cadenas laterales de ellos, ¿listo? De esos tres aminoácidos están enlazados, ¿listo? Listo. Entonces, recuerden que vamos a tener en estas uniones, vamos a tener un aminoácido que va a tener su grupo amino terminal. A ese grupo se le denomina amino terminal. Es un concepto que ya trabajamos desde proteínas, pero es bastante importante para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Amino terminal es cuando el extremo, digamos, de ese tripéptido, entonces, este aminoácido tiene su grupo amino completo, o sea, ese grupo amino no está vinculado a un enlace peptídico, entonces por eso se le denomina extremo amino terminal. ¿Listo? Y por el otro lado, el otro extremo de este tripéptido va a tener el grupo ácido, entonces este sería el extremo ácido terminal. Entonces, siempre vamos a tener esto en cualquier oligopéptido, en cualquier polipéptido y en cualquier proteína. Siempre en un extremo vamos a tener todo el grupo funcional amino completo porque no va a estar enlazado con otro aminoácido a través del enlace peptídico, entonces por eso va a estar completo. Y al otro extremo lo que vamos a tener es el grupo ácido completo porque no va a estar vinculado en un enlace peptídico sino que va a estar completo y le denominamos extremo ácido terminal. ¿Por qué? Porque los otros grupos ácido y amino, como ustedes lo observan acá, van a estar vinculados, no van a estar completos porque van a estar vinculados a enlaces peptídicos. ¿Listo? Entonces, ese concepto es muy, muy importante para lo que vamos a trabajar en digestión. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos un oligopéptido ya más grande, digamos, anteriormente teníamos dipéptidos y tripéptidos en la diapositiva anterior, que son a su vez oligopéptidos de 2 y de 3 aminoácidos. Aquí ya tenemos uno de 6 aminoácidos, ¿listo? Primer aminoácido, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ¿listo? Bueno, entonces nuevamente, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, los grupos ácidos, los grupos amino, el enlace peptídico, que pues, va a estar relacionado, enlace peptídico, que va a estar, digamos, resaltado acá en esta diapositiva,
de azul, ¿listo? Con ese resaltado azul son todos los enlaces peptídicos, ¿listo? Y acá, pues las diferentes cadenas radicales de cada uno de los aminoácidos, ¿listo? Tenemos las cadenas de cada uno de esos aminoácidos. Recuerden, este CH3 está unido acá, ¿listo? Y nuevamente el concepto, muchachos. Grupo amino terminal, porque en este extremo vamos a tener el amino completo y acá en este extremo grupo carboxilo terminal o grupo ácido. Recuerden que carboxilo o ácido estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Por qué es importante o relevante esto? Porque resulta que en el sistema digestivo humano vamos a tener unas enzimas que van a romper estos enlaces peptídicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando las enzimas rompen estos enlaces, estos estoy dibujando acá, ¿listo? Estos, vamos a agruparlos acá, ¿listo? A esas enzimas se les denomina endopeptidasas, ¿listo? Entonces, este prefijo endo, digamos, me quiere simbolizar, digamos, ese término, ese prefijo endo, quiere decir adentro, ¿listo? Adentro. Peptidasa es la denominación general con la cual identificamos a las enzimas digestivas de proteínas, ¿listo? O de péptidos, proteínas, ¿listo? O de péptidos, ¿listo? Ya sean oligopéptidos o péptidos. Entonces, ese término peptidasas, siempre que denominamos peptidasas, es precisamente enzimas que van a romper este enlace peptídico, ya sea en proteínas, ya sea en oligopéptidos, ¿listo? O en polipéptidos. Entonces, se va a encargar precisamente de enlaces peptídicos. ¿Listo? Y ese endo me está indicando que va a trabajar es sobre los enlaces peptídicos interiores. O sea, estos les estoy marcando acá. ¿Por qué hay esa relación o esa diferenciación? Porque resulta que hay otras enzimas que van a actuar sobre estos aminoácidos que se denominan terminales. O sea, sobre el grupo funcional amino terminal y sobre el grupo funcional ácido o carboxilo terminal. Hay otras enzimas que se encargan de ello. A esas enzimas les denominamos exopeptidasas. ¿Listo? Exopeptidasas. ¿Por qué? Porque van a romper. Entonces, el exo quiere decir afuera. ¿Listo? Afuera. Entonces, quiere decir que van a romper enlaces de afuera, o sea, los enlaces más externos. ¿Listo? Estos son endo porque van a estar adentro de la proteína. Son los, digamos, podemos decir entre comillas, interiores, los enlaces interiores como tal de la proteína. Recuerden que las proteínas son bastante complejas en su estructura, por eso tienen una estructura primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Entonces, por eso tenemos esas características. Los enlaces internos se van a encargar las endopeptidasas y de los enlaces externos, que serían estos dos, o sea, esta también es una exopeptidasa. Ambas son exopeptidasas. ¿Por qué? Porque van a romper los enlaces más externos, los de afuera, o sea, los de los grupo amino terminal y los de los grupo ácido o carboxilo terminal. De eso se encargan las exopeptidasas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay unas específicas que se van a encargar de este amino terminal y se les denomina aminopeptidasas. Aminopeptidasas. Las aminopeptidasas son exopeptidasas y se encargan de romper ese enlace
del amino terminal. Y hay otras que son exopeptidasas, pero ya se encargan específicamente de ese enlace. Entonces, hablamos, esas se denominan, voy a escribirlo como hacia acá, carboxipeptidasas. Carboxipeptidasas. Profe, una pregunta. Dime, cuéntame. No se pueden llamar también como así pertinasas, peptidasas, por lo que el carboxilo también se le denomina ácido. Sí, no, no, esa enzima sí es carboxipeptidasa, pero sí, la relación que tú haces está muy bien. También se podría denominar ácido peptidasa. También quedaría muy bien ese término. Sin embargo, no se nombran así, se nombran directamente carboxipeptidasas. Pero la relación que haces está muy bien. También el término sería adecuado si fuera ácido peptidasas, ¿listo? Pero ya digamos, comúnmente se conocen solamente como carboxipeptidasas, ¿listo? Entonces, nuevamente reitero, de las exopeptidasas tenemos dos tipos: aminopeptidasas, que van a romper el enlace del grupo amino terminal, y las carboxipeptidasas, que van a romper el enlace del aminoácido, es el Soy grupo solo yo, es que carboxiterminal. se escucha muy trabado. No, El- creo que No, yo lo escucho el bien. profe se escucha Yo bien. también ¿Sí? lo escucho. Ah, bueno. Entonces, si de pronto, no sé si quieras salir de la reunión y volver a ingresar, a ver si de pronto ya mejora, porque pues ya de pronto la señal allí de donde te encuentras, de pronto es la señal que está fluctuando. Entonces, si quieres, sal de la reunión y vuelves a ingresar rápidamente, a ver si mejora, ¿listo? Porque pues los otros compañeros sí me están escuchando bien, ¿listo? Y me comentas, me cuentas. ¿Listo? Sin embargo, ahí pues la clase está quedando grabada para que en algún momento después pues la puedas ver como sin esas interrupciones y se te corta mucho. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a continuar. Entonces, esto es clave para lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entender la relación de endopeptidasas que van a actuar sobre los enlaces que están al interior de la proteína, y las exopeptidasas que son encargadas de romper los enlaces externos. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a continuar entonces acá. ¿Listo? Bueno, en ese proceso de digestión hay algo también importante a resaltar, que precisamente es, digamos, células que hacen parte, pues, digamos, los órganos del sistema digestivo, y que me van a generar hormonas importantes que van a estar vinculadas en todo este proceso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la boca, les voy a resaltar primero esto. Resulta que en la boca, recuerden, en la boca nosotros teníamos enzimas para carbohidratos, que es, por ejemplo, la amilasa salival, ¿cierto? Esa es para carbohidratos. Carbohidratos. ¿Listo? Y tenemos, por otro lado, teníamos la lipasa lingual. ¿Listo? Que era para lípidos. ¿Listo? Resulta que en la boca no hay enzimas para proteínas. ¿Listo? Proteínas. No hay ninguna enzima en la boca que actúe sobre proteínas. O sea, en la boca no va a pasar nada para proteínas. No se va a generar ningún proceso para las proteínas en la boca. Recuerden, por ejemplo, en el estómago, cuando hablábamos de carbohidratos, recuerden que de carbohidratos no pasaba nada para carbohidratos en el estómago. ¿Listo? Eso mismo va a pasar en las proteínas, pero es a nivel de la boca. A nivel de la boca, para proteínas no pasa nada. ¿Listo? Eso obedece a precisamente en las proteínas, como ya les he comentado, como ustedes ya lo saben,
tienen una estructura bastante compleja, de estructura primaria, secundaria y terciaria, todas, y algunas hasta cuaternaria. Entonces es una estructura muy compleja que necesita, eh, las enzimas necesitan en primera instancia sufrir una desnaturalización. Recuerden que entonces toda esa estructura terciaria es bastante compleja, precisamente curvaturas se generan por puentes de hidrógeno, por enlaces, puentes disulfuro, por interacciones hidrofóbicas, por interacciones electrostáticas. Todas ellas tienen una conformación, una forma muy específica en la proteína. Entonces las enzimas no podrían llegar precisamente a trabajar directamente sobre la proteína. Las enzimas digestivas no podrían llegar a trabajar directamente sobre la proteína porque su estructura es muy compleja. Entonces, es lo que hace el organismo. El organismo primero debe desnaturalizar a la proteína. Entonces, recuerden que cuando hablamos de desnaturalización, ¿qué es? Que la proteína pierda su estructura. ¿Y cómo pierde la proteína su estructura? La pierde cuando se rompen todos esos enlaces de puentes de hidrógeno. Se rompen los puentes de hidrógeno de estructura terciaria y se pierden los puentes de hidrógeno de estructura secundaria. Cuando se rompen esos puentes de hidrógeno, entonces ya la estructura ya queda más ligera, ¿cierto? Ya queda, digamos, se vuelve una conformación de estructura primaria que es a lo largo, ¿cierto? Se vuelve una estructura primaria, es solamente a lo largo, que ya no va a tener la alfa hélice o la hoja beta plegada, ni las curvaturas de estructura terciaria, sino que se vuelve simplemente una cadena de aminoácidos enlazadas a través de enlace peptídico. ¿Listo? Entonces, al organismo le toca hacer primero esa desnaturalización antes de poder empezar a romper esos enlaces peptídicos. ¿Listo? Por eso no va a pasar nada en la boca. ¿Listo? Por eso no va a pasar nada en la boca, porque precisamente recuerden que para desnaturalizar una proteína, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que pasar una de dos cosas. Primero, que se incremente la temperatura. Recuerden, ese era uno de los factores, se incremente la temperatura, ¿cierto? Y el otro factor es el cambio de pH. ¿Listo? Cambio de pH. Y en la boca no va a pasar nada de esas dos. En la boca, pues tenemos la temperatura fisiológica, incluso la boca, pues digamos, como va a estar en contacto, digamos, fácilmente con el ambiente, porque constantemente, pues estamos hablando o pues si estamos comiendo, estamos haciendo la apertura de la boca. Entonces, incluso la temperatura de la boca es un poco menor a la temperatura corporal de 37 grados centígrados. Puede llegar a ser un poco inferior. ¿Listo? No mucho, pero un poco inferior. Entonces no vamos a tener la condición de temperatura. Y el pH de la boca, entonces es un pH fisiológico, o sea, no vamos a tener cambio en el pH. Entonces, por eso no puede ocurrir nada en la boca, porque no se ha desnaturalizado la proteína. La proteína tiene toda su conformación de estructura primaria, secundaria y terciaria, entonces no se ha desnaturalizado. Cuando el bolo alimenticio baja y llega al estómago, ¿qué se va a encontrar en el estómago? En el estómago, entonces, recuerden que vamos a tener ácido clorhídrico como principal componente de los jugos gástricos. Entonces, ¿qué le va a pasar al pH? El pH va a ser un pH ácido, ¿listo? En el estómago. O sea que precisamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un cambio de pH, de un pH fisiológico a un pH ácido. O sea, el pH va a bajar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en el estómago sí cumplimos esta función de naturalización, que es el cambio de pH. ¿Listo? Entonces, las proteínas a nivel digestivo se van a desnaturalizar por cambio de pH hacia un pH ácido que vamos a tener en donde en el estómago. ¿Y por qué se va a generar ese pH? Precisamente por la acción del ácido clorhídrico. Entonces,
Ese, digamos, es el primer paso que tenemos allí en términos de proceso digestivo sobre las proteínas. El primer paso es desnaturalizarla. ¿Dónde va a ocurrir esa desnaturalización? En el estómago. ¿Listo? ¿Y por qué va a ocurrir? Porque vamos a encontrar un pH ácido. ¿Listo? Entonces recuerden que en ese pH ácido, por acá también escribo rápidamente, el pH ácido, recuerden que que es lo que me va a generar. Me va a generar presencia de hidrogeniones. Esos hidrogeniones van a tener una carga positiva. Cuando ellos se le pegan a toda la superficie de la proteína ya cambia de polaridad. Y pues hemos hablado de las cadenas laterales de los aminoácidos, por ejemplo, tienen polaridad, que son polares con carga, polares sin carga o apolares. Cuando se les pegan esos hidrogeniones, cambian la polaridad de la proteína. Empiezan a romperse esos puentes de hidrógeno y por ende pierden su estructura. ¿Listo? Entonces es muy clave entender que en este proceso, ¿qué es lo que va a perder la proteína? Va a perder su estructura secundaria y su estructura terciaria. ¿Listo? Van a perder esas dos estructuras, entonces la pierde. ¿Por qué? Porque es un proceso de naturalización. ¿Listo? Entonces, pierde, me faltó la E, pierde estructura secundaria y terciaria. Entonces, ¿cómo van a quedar las proteínas? Solamente con estructura primaria. Primaria. Así van a quedar las proteínas con estructura primaria. Entonces, sobre esa estructura primaria, que solamente tiene enlaces péptidos, es donde van a actuar las enzimas. ¿Listo? Entonces, las enzimas actúan es sobre la estructura primaria. ¿Listo? Las enzimas actúan, acá les voy a escribir, actúan es sobre la estructura primaria, no actúan sobre la estructura secundaria y terciaria. Por eso, entonces, tiene que haber un proceso antes de que actúen las enzimas, tiene que haber un proceso de desnaturalización para que allí sí puedan actuar las enzimas sobre la estructura primaria. ¿Listo? Bueno, entonces ya, pues, para puntualizar ese proceso, ¿listo? Entonces vamos a ver lo siguiente. En el estómago, que es donde inicia el proceso digestivo de las enzimas, entonces es lo que va a actuar. Entonces, apenas llega el bolo alimenticio al estómago, se van a activar las células G. ¿Listo? Estas células G están presentes allí en el estómago y van a sintetizar esta hormona. ¿Listo? Van a segregar la hormona gastrina. ¿Cuál es la función de la hormona gastrina? La hormona gastrina va a estimular. Entonces, la célula G es la que genera esta hormona gastrina. La hormona gastrina va a ir a dos células, va a ir a estimular a dos células, a las células parietales, y va a ir a la célula, unas células que se denominan principales. ¿Listo? Va a ir a estas dos células. Entonces, una célula que se denomina parietal y va a ir también a una célula que se denomina principal. Como ya sabemos, las hormonas son señales y son señales que van a llegar a sus células blanco. Entonces, las células blanco de la hormona gastrina, ¿cuáles serían? La célula parietal y serían la célula principal. Esas son las células blanco de esa hormona gastrina. Entonces, ¿qué le van a indicar la gastrina? ¿Qué le va a indicar a la célula parietal? Que empiece a segregar ácido clorhídrico. ¿Listo? Esa es la función de esta hormona. Llega a la célula parietal y le va a indicar que inicie la segregación de ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué me genera ese ácido clorhídrico? Un pH ácido y me va a generar sobre la proteína un efecto de naturalización para que la proteína pierda su estructura secundaria y su estructura terciaria me la deje en estructura primaria. ¿Listo? Listo.
Y esta misma gastrina va a ir también a la célula principal y a las células principales les va a indicar que segreguen a una enzima. Esa enzima entonces se va a denominar pexinógeno. ¿Listo? Pero resulta que todavía no está activa, que esta enzima está inactiva. Por eso se denomina simógeno. Ya ahora más adelante les voy a aclarar este concepto. Pero básicamente es un simógeno. Es una enzima, digamos, para hacerles un dibujito rápido y que ustedes comprendan mejor en detalle. Entonces, si esta es la enzima, ¿listo? Enzima, ¿listo? Y este es el sitio catalítico donde se va a acoplar, donde se va a acoplar como tal su sustrato, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el simógeno? El simógeno lo que va a hacer es colocarle, perdón, acá, colocarle un bloqueo al sitio catalítico. ¿Listo? Lo bloquea. Entonces, simógeno, que es una enzima, está inactiva. ¿Listo? Inactiva. ¿Por qué? Porque su sitio catalítico está bloqueado. ¿Listo? Para que no cumpla su función. Para que cumpla su función solamente en el momento que ya es necesario. ¿Por qué se da esta relación del simógeno? Porque resulta que estas enzimas son proteínas. Digamos, estas enzimas van a actuar sobre proteínas, ¿listo? Las enzimas, pues indiscutiblemente ya sabemos que son proteínas, todas las enzimas son proteínas, pero estas enzimas lo que van a degradar es proteínas. Y pues ya sabemos que al interior del organismo vamos a tener una gran cantidad de proteínas todo el tiempo cumpliendo diferentes funciones. Entonces, por eso este tipo de enzimas se denominan simógenos porque van a, desde su conformación, desde su síntesis, van a estar inactivas, van a tener bloqueado su sitio catalítico para que solamente actúen sobre las proteínas que se están digiriendo. Porque si de pronto digamos, se generaran en esta célula principal, se generaran ya activas, entonces empezarían a deteriorar todas las proteínas de esta célula. ¿Listo? Como esta célula la genera, digamos, la célula principal en su interior, en el interior de la célula, a través de síntesis de proteínas, me genera a la enzima. Entonces, si digamos, se constituyera la enzima, se constituyera directamente al interior de la célula activa, ¿qué lo que haría esta enzima? Empezaría a deteriorar todas las proteínas que están al interior de la célula. Y pues no necesitamos eso, necesitamos esta proteína cumpla su función, pero fuera de la célula principal, o sea, en el estómago. ¿Listo? Fuera de la célula principal. Entonces, nuevamente repito, por eso este tipo de enzimas se constituye como simógeno, o sea, con el sitio catalítico bloqueado. Cuando ya se constituye con el sitio catalítico bloqueado, entonces la enzima no va a destruir a las proteínas de la célula, sino que va a salir de la célula al estómago y en el estómago ya cumple su función. ¿Listo? Eso es porque pues ya sabemos, hay una gran cantidad de proteínas acá al interior de cada célula. Entonces, allí precisamente eso es lo que necesitamos ese evite. ¿Por qué? Porque en la gastrina, entonces recuerden que es una hormona y esa hormona cuando llega a la célula le va a indicar que inicie la síntesis de proteínas de esta enzima. ¿Listo? Y se va a constituir al interior de la célula. ¿Listo? Entonces necesitamos que salga protegida, que no salga activa, que se genere inactiva desde el interior de la célula para que cuando salga, ahí ya se pueda llegar a activar. ¿Listo? Pero fuera de la célula. A eso es a lo que nos referimos con simógeno. Igual, ahora más adelante vamos a ver una imagen ilustrativa de ello. ¿Listo? Bueno, entonces al simógeno se le denomina pexinógeno. ¿Listo? Miren que no tiene la terminación asa. Recuerden que la terminación de enzimas es asa. Se le denomina pexinógeno porque todavía no es una enzima activa. Todavía no tiene la terminación asa. Cuando esta enzima se active, cuando esa enzima se active, entonces ya se va a denominar pexina. Pexina.
¿Listo? Ahí ya vamos a tener entonces que ya va a estar activa cumpliendo su función. ¿Listo? Activa. Listo. Ahí ya va a poder cumplir su función. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo se activa? Igual ya lo vamos a profundizar más adelante, pero ¿cómo se activa? Se activa cuando sale de la célula parietal y está en el interior del estómago. Digamos, todas estas células, ¿dónde van a estar? Esas células van a estar en la pared, digamos, en el tejido que está conformando al estómago. Esas células están allí, tanto las células G como las parietales como las principales, ¿listo? Van a estar allí conformando la estructura del estómago. Cuando ya este tipo de enzima sale al estómago, entonces se va a activar. ¿Se va a activar por qué? Por acción de este pH ácido. Entonces, este tipo de enzimas ante un pH ácido van a quitarse, digamos, ese pH ácido genera que se quite esta cobertura del zimógeno. Entonces, la enzima activa, pues ya no va a tener ese zimógeno, ¿cierto? Y ya va a estar con su sitio catalítico precisamente para que pueda encajar el sustrato y poder generar la reacción química. En este caso, es precisamente la ruptura de los enlaces péptidos de la estructura primaria. Entonces, esta enzima, ¿sobre quién va a actuar? Sobre la estructura primaria. No lo puede hacer sobre la secundaria ni la terciaria, solo lo hace sobre la estructura primaria. ¿Listo? Y se activa precisamente por acción del pH ácido. Y luego vamos a ver que una enzima, una pexinasa activa, va precisamente a quitarle el zimógeno a las otras enzimas, a los otros pexinógenos. Entonces ahí vamos a ver que puede llegar a ser una enzima que puede llegar a, digamos, autocatalizarse. O sea, convertir las otras enzimas que sigan saliendo de las células principales, ya una pexina activa, entonces ya puede quitarle ese pexinógeno. ¿Listo? Entonces, el medio ácido le quita a las pexinas, le va a quitar el zimógeno y ya luego las mismas pexinas van a empezar a quitarle el zimógeno a las otras enzimas que sigan saliendo de las células principales. ¿Listo? Ya lo vamos a ver con mayor claridad, pero pues para que tengan esa relación allí. ¿Listo? Bueno, eso pasa en el estómago. ¿Listo? Estas células son las que actúan en el estómago. Entonces, nuevamente repito, que vamos a resaltar acá en el proceso tres células. Célula G, células parietales, ¿listo? Células parietales y células principales, ¿listo? Esas son las células que vamos a tener allí en el estómago. ¿Listo? ¿Dónde están ubicadas? En las paredes del estómago. ¿Listo? Bueno, entonces la célula G apenas va bajando el bolo alimenticio precisamente por el esófago, entonces empieza a activarse liberando la hormona gastrina. Esa gastrina va a ir a estimular las células parietales para que segreguen ácido clorhídrico, esa es la función de las células parietales, y la gastrina también va a ir a las células principales para activar la generación del pexinógeno, que es un zimógeno. Entonces, es una enzima que está o surge inactiva en la célula principal. Cuando sale de la célula, entonces el medio ácido del interior del estómago le quita el zimógeno, esa cobertura, y la activa. ¿Listo? Y asimismo, esa pexinasa puede ir activando otras enzimas que salgan de la célula principal para que todas estén activas, y la función de la pexina es actuar sobre la estructura primaria de las proteínas. ¿Listo? Bueno, Lara, la idea ahí con el estómago, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Es que ahorita se me fue el internet, entonces pues no sé si comprendí bien, Sí. pero la hormona gastrina lo que va a hacer es activar las células parietales para aumentar el pH, o disminuir el pH, perdón. Disminuir el pH, exacto. Segregan ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico es el que me disminuye el pH. ¿Listo?
Ah, listo, profe. Gracias. Listo, perfecto. Listo. Bueno, vamos a ir a lo que ocurre en el intestino. ¿Listo? En el intestino, entonces tenemos unas células que se denominan enterocromafines. ¿Listo? Así se denomina a estas células. Están presentes allí también en la pared, están formando el intestino. Sin embargo, ellas están acá en esta primera parte del duodeno, o sea, el intestino delgado. ¿Listo? Y son estimuladas cuando el bolo alimenticio pasa del estómago al intestino delgado, ¿listo? En ese tránsito del bolo alimenticio del estómago al intestino delgado, se van a activar estas células, ¿listo? Se denominan células enterocromafines, ¿listo? Allí entonces estas células es lo que van a generar. Me van a generar en primera instancia nuevamente una hormona. En el estómago es la hormona gastrina, en el intestino delgado entonces va a generarse esta hormona que se denomina secretina. ¿Listo? Esa hormona secretina entonces me va a estimular, digamos, el páncreas para que me genere una secreción de bicarbonato. ¿Listo? El bicarbonato es originario del páncreas, en menor, digamos, en una menor proporción, y del hígado, o sea, ya más específicamente de la bilis, en una mayor proporción. En la bilis hay una mayor proporción de precisamente bicarbonato. La secretina, pues, digamos, se va a especializar cuando, digamos, estamos en proceso digestivo. Recuerde que no solamente van proteínas, sino van todos los tipos de biomoléculas. Irían lípidos, irían carbohidratos. Entonces, digamos, la secretina, ante el bolo alimenticio, cuando pasa del estómago al intestino delgado, pues va a estimular tanto al hígado o a la vesícula biliar para que liberen bicarbonato, o sea, liberen bilis, y allí un principal componente de la bilis es el bicarbonato, como de los jugos pancreáticos. Y en esos jugos pancreáticos también tenemos una proporción de bicarbonato. ¿Listo? Entonces esa es la función de la secretina, estimular tanto a la glándula, perdón, a la vesícula biliar como al páncreas para que liberen bicarbonato. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a tener a que estas células enterocromafines me van a generar otro tipo de hormona. Esa hormona es digamos, bueno, se denomina una hormona, pero realmente, digamos, va a cumplir una función como tal de enzima. ¿Listo? Es la colecistenoquinasa. ¿Listo? Entonces recuerden, esa quinasa, por acá le resalto. Recuerden, esta quinasa es un término que ya hemos trabajado de enzimas. ¿Listo? Entonces, esa quinasa, recuerden que se puede escribir un Q, se puede escribir quinasa un K, ¿cierto? O se puede escribir sinasa. ¿Listo? Entonces, ustedes la pueden, digamos, ver escrita, digamos, de diferente manera, sinasa. Listo. Digamos, abreviada, se conoce más como CCK, ¿listo? Pero esta hormona, ¿qué es lo que va a hacer? Precisamente ir a estimular que me generen, que el páncreas libere sus enzimas, ¿listo? Entonces, el páncreas va a liberar sus enzimas y las va a liberar a el intestino delgado, ¿listo? Entonces, en estas células enterocromafines vamos a tener que allí estas células van a liberar estas dos hormonas, ¿listo? La secretina y la hormona holecistenoquinasa, que también abreviado se conoce como CCK, ¿listo? Entonces, esas dos hormonas las van a sintetizar células, están presentes en el primer tramo del intestino delgado, ¿listo? Esas células estarían presentes en el primer tramo del intestino delgado. ¿Quién estimula la segregación de esas hormonas? El bolo alimenticio cuando pasa del estómago al intestino delgado. ¿Listo? Y estas enzimas pancreáticas, entonces vamos a ver qué son cuáles, las que ya les he nombrado, igual ya las vamos a especificar, pero ¿qué serían? Endopeptidasas,
endopeptidasas y exopeptidasas. Quiere decir que son precisamente las que van a romper esos enlaces de puentes de hidrógeno, perdón, no de puentes de hidrógeno, sino enlaces peptídicos endo al interior de la proteína y exo en los extremos de la proteína. ¿Listo? Y por ejemplo, la pexina que se activó, o sea, ese es el mismo pexinógeno, pero ya no enzimógeno, sino ya activa, esta pexina es una endopeptidasa, ¿listo? Para que también ya lo vayamos referenciando. La pexina está ubicada en el estómago, es endopeptidasa, ¿listo? O sea que va a actuar sobre los enlaces internos de las proteínas. Entonces, en el estómago no tenemos exopeptidasas, únicamente tenemos a la pexina y va a ser una endopeptidasa. ¿Listo? Bueno, Lara, la idea es ahí. ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Yo, profe, tengo una duda. Dime, cuéntame. Es que no entendí el bicarbonato que va a causar en las proteínas. Ah, listo. Listo, claro que sí. Bueno, digamos, el bicarbonato no va a tener una acción directamente, digamos, no va a generar ninguna reacción sobre, digamos, en las proteínas, sino que precisamente como acabamos en un pH ácido, ¿cierto? Y recuerden que el estómago resiste ese pH ácido porque tiene una mucosa gástrica que lo protege, protege al tejido del estómago, lo protege precisamente del ácido, ¿cierto? De que el ácido pues no irrite como tal digamos, a ese tejido del estómago. Pero el intestino delgado no va a tener esa mucosa, el intestino delgado no tiene ese recubrimiento que lo protege. Cuando el bolo alimenticio pasa al estómago, ¿listo? Al intestino, pues pasa un poco de ácido clorhídrico. O sea, pasa, digamos, ese bolo alimenticio pasa con un pH ácido. Entonces, el bicarbonato lo que me va a generar es la neutralización de ese bolo alimenticio para que no me genere quemaduras en el interior del intestino delgado. ¿Listo? Entonces, simplemente el bicarbonato genera un proceso de neutralización. Neutralización. ¿Listo? Entonces, tendríamos que en el intestino delgado ya tenemos es un pH fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que se tendría? El proceso de naturalización. O sea, la desnaturalización ocurre es en el estómago. ¿Listo? Ya tiene que quedar completamente desnaturalizada la proteína acá. ¿Listo? Entonces, por eso, digamos, necesitamos el bolo alimenticio pues, digamos, pase un buen tiempo allí en el estómago. Y por eso es muy importante, por ejemplo, masticar muy bien los alimentos para que en el estómago pueda, digamos, a través de esa ruptura que nosotros hacemos en la masticación es mecánica, ya una desnaturalización de tipo química enlace al ácido clorhídrico en el estómago para que todas esas proteínas pasen desnaturalizadas ya al intestino delgado. Porque en el intestino delgado se suspende la desnaturalización por acción de esa neutralización que hace el bicarbonato. Entonces acá ya en el interior del intestino delgado tenemos entonces un pH fisiológico, o sea, un pH neutro, o sea, un pH, recuerden, lo trabajamos de 7,35 a 7,45. ¿Listo? No sé si te quedó clara la idea allí del Sí, bicarbonato. profe, ya me ¿Sí? quedó clara, gracias. Listo, perfecto. Listo, con todo gusto. Bueno, listo, muchachos. Entonces vamos a continuar para ya ver qué es lo que pasa directamente con las enzimas allí en cada una de estas partes del sistema digestivo. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos, bueno, ya sabemos, entonces en la boca no pasa nada. No pasa nada para proteínas. ¿Listo?
La boca no pasa nada para proteínas. Sí pasa para carbohidratos, sí pasa para lípidos. ¿Listo? Entonces, por eso hablamos que el primer o la primera fase, ¿cierto? De la digestión de proteínas comienza en el estómago. ¿Listo? Bueno, entonces allí comienza en el estómago, ya sabemos precisamente cómo, con el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico me va a generar desnaturalización. ¿Listo? Ya sabemos entonces pérdida de estructura terciaria, pérdida de estructura secundaria y queda como estructura primaria. Sobre esa estructura primaria, entonces ya va a actuar la pexina. Entonces ya sabemos que la pexina es cuando está activa. ¿Listo? El pexinógeno, eh, bueno, esperen que esa palabra me queda ahí como rara acá. Pexinógeno. Entonces ya sabemos que las células principales van a liberar el pexinógeno. Pexinógeno, que es la enzima pexina, la misma enzima pexina, pero inactiva. ¿Qué quiere decir eso? Es el zimógeno. O sea, el zimógeno, cuando nos referimos al zimógeno, es que la enzima está protegida su sitio catalítico, por ende está inactiva. Entonces, ese pexinógeno, por acción del ácido clorhídrico, cuando es liberada por la célula principal por acción del ácido clorhídrico, se activa y se convierte en pexina, ya la enzima activa. Entonces es muy importante. Si yo les nombro pexinógeno, automáticamente ustedes saben que ya la enzima está inactiva. Cuando les nombre pexina, entonces la enzima ya es activa, ya no es zimógeno. Zimógeno es solamente cuando está inactiva. ¿Listo? Bueno, la pexina, entonces ya sabemos, es una endopeptidasa. Ya sabemos el concepto de endo, que va a romper los enlaces peptídicos interiores. ¿Listo? Generando, entonces, como tenemos la proteína, me va a generar las rupturas para pasar de ser proteína, por acá, proteína, ¿listo? De más de 100 aminoácidos enlazados, ¿listo? De ser proteína, me lo lleva por acción de la pexina. La pexina entonces va haciendo, rompiendo los enlaces peptídicos de la proteína en más de 100 aminoácidos para generarme polipéptidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá les voy a hacer esta línea como si fuera una proteína de más de 100 aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la pexina? La pexina empieza a romper los enlaces interiores. ¿Listo? Entonces, los enlaces, digamos, imaginémonos que tenemos, por ejemplo, 200 aminoácidos enlazados acá. Ella va haciendo rupturas a lo largo de esa estructura primaria de la proteína. Entonces, por ejemplo, hace esta ruptura, entonces me libera esta parte. Digamos, esta parte fuera de 30 aminoácidos, por ejemplo. Para dar un ejemplo, toda esta proteína, digamos, que sea de 200 aminoácidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hace la ruptura acá, entonces me va a liberar, por ejemplo, una cadena de 30 aminoácidos. ¿Listo? Por ejemplo, este segmento que ya fuera, por ejemplo, de 80 aminoácidos. ¿Listo? Hace la ruptura por acá y de pronto este segmento ya, por ejemplo, sería de solamente de 15 aminoácidos, por ejemplo. ¿Listo? Entonces eso es lo que va ocurriendo. Me va rompiendo en diferentes partes de la proteína para generarme estructuras más grandes. Por ejemplo, esta que fuera de 60 aminoácidos. ¿Listo? Entonces es eso. Una proteína ya en estructura primaria, entonces ya empieza a hacer rupturas, digamos rupturas grandes para dejarme polipéptidos, para generarme polipéptidos. Entonces recuerden que polipéptidos son más de 10 aminoácidos hasta 100. Entonces me genera un polipéptido de 30 aminoácidos, otro de 80, otro de 15, otro de 60.
¿Listo? Entonces, a eso se refiere, a que la pexina hace diferentes cortes para generarme polipéptidos a partir de una proteína. Entonces, de diferente número de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, ahí es a lo que se refiere acá. ¿Listo? Todos esos polipéptidos, pues el objetivo, recuerden que es precisamente llegar hasta que nos den aminoácidos libres, ¿listo? Y nos den aminoácidos libres. Entonces, pues ya digamos en el estómago, pues no se alcanzan a hacer ruptura por ruptura para llegar a generar aminoácidos. Entonces, el bolo alimenticio pasa del estómago a el intestino delgado. Entonces, la segunda fase entonces es precisamente cuando ya estos polipéptidos más pequeños ingresan a el intestino delgado. En el intestino delgado, entonces ya tenemos una gran cantidad de enzimas que van a empezar a trabajar sobre estos polipéptidos que me generó la pexina. Entonces, allí en el intestino delgado tenemos de los dos tipos de enzimas. Recuerden que acá en el estómago solo tenemos endopeptidasa y solo una es la pexina. En el intestino delgado ya tenemos de los dos tipos, endopeptidasas, ¿listo? Y tenemos exopeptidasas, ¿listo? Entonces, nuevamente recuerden que endo, que significa adentro. Adentro de la proteína, o sea, los enlaces interiores de la proteína, ¿listo? Y entonces ya sabemos es afuera, o sea, que me va a romper los extremos, ¿listo? Estos extremos. El último aminoácido que va a tener, por ejemplo, el grupo amino, ¿cierto? Por ejemplo, ya si es del polipéptido, entonces del grupo amino. Y el otro extremo, que precisamente es el grupo ácido o carboxilo. Por ejemplo, ya en un polipéptido, entonces sería el grupo ácido extremo. ¿Listo? Entonces, exopeptidasas me rompen los extremos. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces, de endopeptidasas, ¿cuáles tenemos? La tripsina, la elastasa y la quimiotripsina. ¿Listo? Y como exopeptidasas tenemos la carboxipeptidasa y la aminopeptidasa. ¿Listo? Entonces, carboxi, ya sabemos, me rompe qué extremo, el extremo ácido. ¿Listo? Terminal ácido. Y la aminopeptidasa, entonces este amino me está indicando que me rompe este extremo que tiene grupo funcional amino. ¿Listo? Bueno, vamos a ver que precisamente estas enzimas, como provienen del páncreas, también vamos a tener la misma relación que van a venir como simógenos. ¿Listo? Como simógenos, porque si, lo mismo les reiteraba, si se constituyen, activan dentro del páncreas, van a empezar a destruir el páncreas. ¿Listo? Entonces generan una pancreatitis. La pancreatitis es precisamente cuando estas enzimas son proteolíticas, o sea, destruyen a las proteínas, se constituyen activas al interior del páncreas. Entonces, cuando se constituyen activas al interior del páncreas, empiezan a destruir el páncreas. Empiezan a destruir todas las proteínas que tiene el páncreas en su interior. Entonces, eso no puede ocurrir. ¿Listo? Entonces, por eso van a surgir también homocimógenos protegidas para que ya cuando estén allí al interior del intestino delgado puedan activarse y de esa manera puedan cumplir su función. ¿Listo? Pero bueno, ya vamos a ver en detalle eso. Por ahora simplemente estamos nombrándolas. ¿Listo? Bueno, ¿qué hacen estas? Entonces, bueno, en las endopeptidasas, entonces toman a estos oligopéptidos que dejó la pexina, los toman y empiezan a dividir en precisamente, digamos, en aminoácidos libres y digamos, ya generarían oligopéptidos. Ya me generan, por ejemplo, estructuras de 3 ácidos grasos enlazados, o sea, tripéptidos, ¿listo? O me puede generar estructuras de 2 ácidos grasos enlazados que serían dipéptidos. ¿Listo? Entonces, acá en el interior del intestino delgado se van a generar
Entonces, a partir de los polipéptidos EJO, la pexina, empiezan a romperse cada vez en moléculas más pequeñas por acción de las endopeptidasas. ¿Listo? Aminoácidos más pequeños pueden ser ya aminoácidos libres o pueden formarse dipéptidos o tripéptidos. Incluso pues estructuras más grandes, o sea, oligopéptidos más grandes, de 4, de 5, de 6, ¿cierto? Pero pues las enzimas constantemente van a empezar a trabajar porque el objetivo es que me queden aminoácidos libres, ¿listo? O como mínimo dipéptidos o tripéptidos. No pueden quedar más, no pueden quedar de 4 aminoácidos, no pueden quedar de 5, de 6, porque la membrana del enterocito no le permite la entrada. Solamente la membrana del enterocito, en esa última fase, solo en la membrana del enterocito me permite la entrada de aminoácidos libres o de dipéptidos o de tripéptidos máximo. De 4 aminoácidos ya no pueden entrar ni de 5 ni de ahí en adelante. ¿Listo? Lo más pequeño que pueden ingresar son los aminoácidos libres y de pronto lo más grande, entre comillas, es 2 aminoácidos enlazados o 3 aminoácidos enlazados. De 4 para arriba no pueden ingresar. ¿Listo? Bueno. Entonces, las endopeptidasas, lo que les decía, van generando oligopéptidos más grandes y las exopeptidasas sí me generan ya directamente, como rompen los extremos, van rompiendo los extremos, esos extremos ya salen como aminoácidos libres. ¿Listo? Entonces, ellos se caracterizan, las exopeptidasas se caracterizan por ya dejarme aminoácidos libres, porque como solo rompen los extremos, entonces al romper los extremos, el aminoácido ya queda libre. ¿Listo? Bueno, y las endopeptidasas entonces sí me van a generando oligopéptidos, digamos, me pueden generar oligopéptidos de 9, de 7, de 8, así sucesivamente, y siguen actuando para llevarme a hacer aminoácidos libres o dipéptidos o tripéptidos. ¿Listo? Bueno. Ya en la tercera fase, ¿qué tenemos? Si ya se generaron todas esas rupturas, la acción de las endopeptidasas y exopeptidasas, entonces ya tenemos aminoácidos libres que pueden ingresar, pasar a través del enterocito. Entonces, acá van a entrar al enterocito, recuerden el enterocito, enterocito, me faltó eso, listo. El enterocito es la célula del intestino delgado. ¿Listo? Entonces, tenemos al interior del intestino delgado aminoácidos libres y dipéptidos y tripéptidos. Para poder pasar al torrente sanguíneo, tiene que atravesar el enterocito porque ellos están en la luz intestinal. Para pasar al enterocito, entonces, los aminoácidos libres los hacen por un cotransportador. ¿Listo? Entonces recuerden que en la glucosa también teníamos un cotransportador que necesitaba sodio. ¿Listo? Aquí tenemos lo mismo. Necesitamos un cotransportador que necesita sodio para que este aminoácido libre pase a través del enterocito y pueda llegar al plasma sanguíneo. ¿Listo? Mientras los dipéptidos y tripéptidos necesitan es también un transporte, pero ese transporte necesita es hidrogeniones. ¿Listo? Estos hidrogeniones, ¿de dónde provienen? Entonces provienen precisamente de lo que se ha generado en rutas metabólicas de carbohidratos o de lípidos en términos energéticos. ¿Listo? Entonces recuerden que allí se liberan una gran cantidad de hidrogeniones, entonces esos hidrogeniones estarían presentes allí en el enterocito para permitir la entrada de 2 aminoácidos enlazados a través del enlace peptídico o de 3 aminoácidos enlazados a través del enlace peptídico. ¿Listo? Entonces les permite la entrada por un transportador que depende de hidrogeniones. ¿Listo? Para que pueda ingresar. Al interior del enterocito, pues ya cuando ingresan acá, entonces estaríamos hablando, es el interior del enterocito. Enterocito, ¿listo? Resulta que al interior del enterocito, más específicamente en el citoplasma del enterocito,
Estos dipéptidos y tripéptidos tienen que ser hidrolizados, es decir, para que puedan salir, el enterocito les permite la entrada a 2 aminoácidos o a 3 aminoácidos enlazados, pero en el citoplasma los va a hidrolizar. ¿Para qué? Para que queden como aminoácidos libres, es decir, para que puedan salir del enterocito y llegar al torrente sanguíneo, no pueden salir como dipéptidos o tripéptidos, ¿listo? No pueden salir. Entonces, es lo que va a hacer una enzima que pues, le denominamos peptidasas, peptidasas, ¿listo? Peptidasas, y vamos a ver que pues, específicamente es una dipeptidasa y una tripeptidasa con la terminación asa de enzima, ¿listo? Entonces, esas peptidasas van a romper a los dipéptidos para dejarme 2 aminoácidos libres y a los tripéptidos para dejarme 3 aminoácidos libres que puedan salir del enterocito y pasar al torrente sanguíneo, ¿listo? Listo, muchachos. No sé si quedó clara la idea. Igual vamos a ir especificando, pero en este mapa general no sé si quedó clara la idea o si tienen alguna duda. Claro, ¿Vamos profe. bien? Sí, listo, perfecto. Listo, muchachos. Ahora sí vamos a ir a trabajar las enzimas, ¿listo? Para ya saber cuáles enzimas son, de qué tipo son y pues, digamos, dónde están ubicadas en el sistema digestivo, ¿listo? Entonces, lo que les decía, todas las enzimas intervienen, todas las enzimas intervienen en la digestión de proteínas, digestión de proteínas, todas se agrupan bajo estos 2 nombres, que son peptidasas o proteasas. Se conocen de las dos maneras, ¿listo? Entonces, si ustedes encuentran peptidasas, se están refiriendo a todas las enzimas digestivas de proteínas. Y si se encuentran el término proteasas, se están refiriendo exactamente a lo mismo. Todas las enzimas que participan en la digestión de proteínas. Solamente que algunos autores les dicen peptidasas y otros les dicen proteasas. Entonces, por eso es importante que tengan claro que son términos sinónimos para cuando ustedes vayan a hacer consultas, no, digamos que no consideren que son precisamente enzimas distintas, se están refiriendo a enzimas distintas, no. Todas las enzimas que participan en la digestión de proteínas se pueden nombrar de las dos maneras, ¿listo? Y como ya les decía, entonces tenemos endopeptidasas, entonces que van a actuar sobre enlaces peptídicos internos, ¿listo? Entonces, endo significa adentro, adentro. Entonces son enlaces peptídicos internos, internos, ¿listo? La otra edición son exopeptidasas, donde este exo me indica externo, ¿cierto? Entonces, afuera. Bueno, lo estamos definiendo, era como afuera, ¿cierto? Entonces, afuera primero. ¿Listo? Exo me indica es afuera. Pero pues para el contexto de la proteína, entonces son los enlaces peptídicos externos de los aminoácidos externos. Aminoácidos, grupo amino externo terminal y grupo carboxilo externo. ¿Listo? Terminal. Listo. Bueno, entonces, endopeptidasas son pexina. ¿Dónde va a estar la pexina? Entonces, estómago. ¿Listo? Sin embargo, al final de esta presentación hay un cuadro resumen donde les relaciono todo esto en columnas, ¿listo? Entonces no se preocupen, pero sin embargo es importante ir haciendo estas relaciones, ¿listo? Pexina va a estar en el estómago. La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa van a estar en el intestino. Intestino delgado. ¿Listo? Bueno, sin embargo, ellas, digamos, en la pexina actúa en el estómago, pero también se genera en el estómago. ¿Listo? Se genera allí en el estómago. Recuerden que por la célula principal.
La célula principal está ubicada en el estómago, sintetiza la hormona allí en el estómago, la libera en el estómago y la pexina pues actúa allí en el estómago. O sea, la pexina, todo en el estómago, se sintetiza y actúa en el estómago. Mientras la tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, ¿dónde actúan? Entonces actúa en el intestino, pero no se forma en el intestino, se forma ¿dónde? En el páncreas. El páncreas entonces deposita estas enzimas en el intestino y allí es donde actúa. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, de las exopeptidasas tenemos la carboxipeptidasa. Resulta que la carboxipeptidasa, entonces, bueno, digamos que todas estas, bueno, la carboxipeptidasa, la aminopeptidasa, las tripeptidasas y las dipeptidasas, todas van a actuar, bueno, lo voy a escribir por acá abajito, actúan en el intestino. Actúan en el intestino, ¿listo? Sin embargo, resulta que la carbopeptidasa no va a ser generada, bueno, va a ser generada en el páncreas, ¿listo? Entonces, por acá les hago la relación páncreas. Va a ser generada en el páncreas y va a actuar ¿dónde? En el intestino, ¿listo? Entonces, la carboxipeptidasa la genera el páncreas, pero actúa en el intestino. Resulta que estas tres, voy a hacerle la relación por acá, estas tres actúan tanto en el intestino delgado como que también las va a generar el enterocito. El enterocito es el que genera estas tres enzimas. O sea, estas tres enzimas se generan tanto en el intestino delgado como su acción también va a ser en el intestino delgado. En cambio, la carboxipeptidasa se genera en el páncreas y su acción va a ser en el intestino delgado. ¿Listo? Bueno, no sé si queda clara la idea. Delgado. ¿O alguna duda, muchachos? ¿Clara la idea? Claro, profe. ¿Sí? Listo. Sí, Bueno, profe. otra relación son los simógenos, ¿listo? Entonces, las enzimas que van a generarse o formarse homosimógenos van a ser las siguientes. Van a ser la pexina, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa y la carboxipeptidasa, ¿listo? Todas ellas, entonces pexina, tripsina, quimiotripsina, elastasa y carboxipeptidasa, todas ellas se generan como simógenos, o sea, se generan inactivas. ¿Listo? Entonces, perdón, acá se me adelantó. Listo. Se generan inactivas. ¿Listo? Ellas. Mientras en la aminopeptidasa, la tripeptidasa y las dipeptidasas no se generan como simógenos, o sea, se generan ya directamente activas. ¿Listo? Entonces se generan activas ya directamente. ¿Listo? Y activas. ¿Listo? Entonces, la peptidasa, bueno, todas estas tenemos homosimógenos que lo que necesitan. Necesitan que alguien las active, o sea, que alguien les quite el simógeno y las active para cumplir su función. Mientras estas ya están activas, entonces ya pueden cumplir su función directamente. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, ya lo otro, entonces ya sabemos qué tipos de enlace rompe, son enlaces peptídicos. Todas rompen enlaces peptídicos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, esos son los detalles que debemos tener sobre las enzimas. ¿Listo? Esas son las enzimas que vamos a trabajar en proceso de digestión o que participan y actúan en el proceso de digestión de proteínas. ¿Listo? Bueno, aquí está desordenado, les hice, pues, digamos, las relaciones. Les comento, al final de esta presentación hay un cuadro resumen donde van a estar precisamente todas catalogadas, todas clasificadas en la misma clasificación. Les hice acá un poco pues, de manera desordenada.
Pero ya en un cuadro resumen ya vamos a tener todas estas categorías, el de nombre acá, pues de una manera más adecuada. ¿Listo? Bueno, vamos a los simógenos. Los simógenos, pues ya se los he comentado, entonces por eso lo voy a pasar brevemente, ¿listo? Porque pues ya les hice la explicación. Entonces acá tenemos a la enzima, ¿listo? Enzima. La enzima, entonces ya sabemos, tiene un sitio catalítico, es donde encaja perfectamente con su sustrato y genera reacción química. Resulta que cuando hablamos de enzimas y son simógenos, es que cuando se constituyen en las células, en las sintetizan, les generan esta cobertura, ¿listo? Esa cobertura pues, es digamos, una serie polipéptica, o sea, son aminoácidos que generan como si fuera una membrana, que evita que este sitio catalítico pueda actuar. Nuevamente reitero, ¿por qué? Porque realmente estas enzimas, ¿qué van a hacer? Su función es destruir, ¿cierto? Destruir proteínas, o sea, esa es su función, proteínas. O sea, digerir proteínas. El digerir, ¿qué es? El digerir es romper las proteínas, romper los enlaces péptidos de las proteínas. Entonces, precisamente, digamos, lo que no necesitamos es al interior de la célula que forma esa enzima, eh, no necesitamos la enzima que activa al interior de esa célula porque empieza a destruir a la célula, empieza a destruir el interior de la célula, empieza a destruir todas las proteínas que tenga esa célula. Entonces, por eso necesitamos se genere homocimógeno con esta obertura del sitio catalítico, porque lo que necesitamos es esta enzima no cumpla su función al interior de esa célula, sino que cumpla su función en algún lugar del sistema digestivo. ¿Listo? O sea, que esta enzima, si se generó, por ejemplo, en la célula principal, no vaya a destruir a la célula principal, sino que salga al estómago y en el estómago sí actúe sobre el bolo alimenticio, sobre las proteínas que vienen allí en el bolo alimenticio. Lo mismo en el páncreas. Lo que necesitamos es esas enzimas que genera el páncreas no empiecen a destruir las células del páncreas, ¿listo? No empieza a destruir el ácido pancreático, son las células que se especializan precisamente en generar estas enzimas y no destruyan el páncreas, sino que salgan al intestino delgado y allí ya actúen sobre las proteínas, están digiriéndose en el intestino delgado, ¿listo? Entonces ese es el objetivo de los simógenos, ¿listo? Bueno, los simógenos salen con esta protección cuando ya llegan al lugar, ya sea el estómago, el intestino delgado, ya necesitamos empiecen a actuar, pero si tienen esta capa polipeptídica, no pueden actuar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de una condición física, como les comentaba en el estómago, es el pH ácido. El pH ácido también puede romper esa estructura. Entonces, cuando, por ejemplo, la célula principal libera el pexinógeno al estómago, el pH ácido es el que le quita esa cobertura protectora. ¿Listo? Como esa cobertura protectora es un polipéptido de estructura, digamos, contiene una estructura, entonces, una estructura de proteína, perdón, entonces es lo que necesitamos, o qué es lo que pasa con el pH ácido, denaturaliza esa estructura de esa cobertura. Al denaturalizarla, entonces la libera. Entonces, por eso el pH ácido va a activar al simógeno de la pexina, es el pexinógeno. ¿Listo? Ya lo vamos a ver ya más en detalle. Y hay otras enzimas, por ejemplo, la misma pexina, cuando ya se activa, pexina, por ejemplo, cuando el ácido clorhídrico ya activa la primera pexina, esa pexina ya empieza a actuar sobre sobre los otros pexinógenos que vayan actuando. Vamos a hacer el caso específico del pexinógeno. Por ejemplo, este es el pexinógeno. Pexinógeno.
Se denomina así cuando está homocimógeno. ¿Listo? Se denomina pexinógeno. Así surge en la célula, principal. Cuando es liberada al estómago, entonces se va a encontrar un pH ácido. Como esta cobertura es un polipéptido, el pH ácido lo que va a hacer es precisamente desnaturalizarme esa cadena polipeptídica. Al desnaturalizármela, entonces le quita esa cobertura y ese pexinógeno ya queda convertido en pexina. ¿Listo? Entonces, miren, cuando esa estructura se rompe, que en primera instancia lo haría el pH ácido del estómago, lo rompe, entonces ya deja de llamarse pexinógeno y pasa a llamarse pexina, que ya es la enzima activa. ¿Listo? Entonces, pexinógeno es la enzima inactiva, y pexina ya es la enzima activa. Por ejemplo, acá todavía lo tendríamos como pexinógeno. ¿Listo? ¿Por qué? Porque todavía tiene la cobertura. Apenas se lo va a modificar. En primera instancia, sobre el pexinógeno va a actuar el pH ácido del estómago. Ese pH ácido es el que le quita la cobertura. Al momento de quitarle la cobertura, entonces ya puede entrar a cumplir su función. Pero resulta que la pexina, cuando ya queda libre por acción del pH ácido, esa pexina, ¿qué puede hacer? Ir a quitarle el simógeno a los otros pexinógenos. ¿Listo? Entonces, por eso denominamos es autocatalítica. ¿Listo? Autocatalítica, ¿qué es? Que ya cuando alguno de esos pexinógenos se convierte en pexina, esa por acción del ácido, esa pexina ya luego empieza a quitarle el simógeno a los otros pexinógenos que sigan liberando la célula principal. Los otros simógenos liberan la célula principal, ya la pexina es la que le va a quitar precisamente ese simógeno. Y ya las pexinas libres, entonces ya van a empezar a actuar sobre el bolo alimenticio. ¿Listo? No sé si queda clara esa idea, muchachos. ¿O alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Claro que sí, cuéntame. O sea, creo que no sé si entendí bien, pero Ujú. mi pregunta es, o sea que los simógenos se pueden activar ya sea por el pH ácido o por las hidrolasas. Perfecto, Ah, perfecto. listo, listo. Eso Gracias, profe. es, pero digamos, la hidrolasa como tal, sobre el pexinógeno es la misma pexina cuando ya es activa. ¿Listo? O sea, cuando el ácido clorhídrico, digamos, entre comillas, ¿no? Cuando el ácido clorhídrico como destapa el primer pexinógeno y lo convierte en pexina, esa pexina empieza a destapar a los otros pexinógenos. Más o menos así como para entre comillas, ¿no? Lo desaparece entre comillas. Ahí digamos como para que quede un poco más claro. Entonces, si destapamos el ácido clorhídrico, destapa al primer pexinógeno, ese pexinógeno queda convertido en pexina y esa pexina ayuda al ácido clorhídrico, lo ayuda a destapar a los otros pexinógenos para que ya queden muchas pexinas y puedan trabajar sobre el bolo alimenticio. ¿Listo? No sé si queda clara la idea o alguna duda adicional. Sí, es que no me queda claro para qué, o sea, las hidrolasas son las pepsinas que Bueno, ayudan a esto a las otras. sí, o sea, digamos, la pexina es una hidrolasa, ¿listo? Acuérdate que todas las enzimas digestivas, tanto de carbohidratos como de lípidos como de proteínas, todas esas enzimas son hidrolasas. Es decir, por ejemplo, me devuelvo, todas estas, y nombramos acá, todas estas son hidrolasas, ¿listo? Todas son hidrolasas y necesitan una molécula de agua para romper, en este caso, romper enlace peptídico. ¿Listo? En el caso de carbohidratos, todas las enzimas digestivas de carbohidratos eran
Todas eran precisamente hidrolasas que rompían el enlace glucosídico. Y en lípidos, todas eran hidrolasas que rompían el enlace éster. ¿Listo? Entonces, siempre que hablemos de enzimas digestivas, todas las enzimas son hidrolasas. ¿Listo? Entonces, la pexina es una enzima hidrolasa. ¿Listo? Y esa pexina como enzima hidrolasa actúa tanto sobre los simógenos del pexinógeno como sobre los enlaces peptídicos de las proteínas que estén en el bolo alimenticio. No sé si ya mejor la idea. Sí, ya, profe. Gracias. Listo, listo. No, con todo gusto. Listo, muchachos. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ver ya, digamos, en la dinámica de todas las enzimas. ¿Listo? Entonces, pendientes acá. Entonces, acá tenemos estómago. ¿Listo? En el estómago, entonces tenemos al pexinógeno. ¿Listo? ¿Quién me va a liberar el pexinógeno? Entonces recuerden que me lo libera la célula principal. ¿Quién estimula a la célula principal? Entonces recuerden que tenemos la célula G, ¿cierto? Que me va a emitir una hormona que es la gastrina. Y esa hormona gastrina que le va a indicar a la célula principal que libere pexinógeno. ¿Listo? Esa es la acción. Entonces el bolo alimenticio viene bajando por el esófago, se activan las células G, esa célula G libera la hormona gastrina y esa hormona gastrina va a liberar precisamente, bueno, perdón, va a estimular a la célula principal y la célula principal libera el simógeno. O sea, la enzima pexinógeno, ¿cierto? Pero como simógeno, ¿listo? O sea, inactiva. Simógeno. ¿Listo? Por otro lado, ¿qué más va a hacer la gastrina? Esta hormona gastrina. Esta hormona gastrina, entonces recuerden que va a estimular a quién? A la célula parietal. ¿Listo? ¿Para qué? Para que la célula parietal empiece a liberar a quién. Perdón, acá. Ya, acá hay un paso antes. Acá, listo. Entonces, acá vamos a tener entonces la célula parietal que va a liberar ácido clorhídrico. ¿Listo? Y el ácido clorhídrico me va a hacer disminuirme, bajarme el pH. ¿Listo? Entonces, más o menos, estamos hablando que en el estómago tenemos un rango de pH de 0,1. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero básicamente ese es el pH que tenemos en el estómago. Es bastante ácido, bastante bajo. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que ese ácido clorhídrico entonces va a actuar sobre ¿quién? El ácido clorhídrico, sobre el pexinógeno, ¿cierto? Liberándome el simógeno y convirtiéndomelo en ¿qué? En pexina. ¿Listo? Es pexina. Pexina. Ya la pexina, ¿cómo estaría? Activa. ¿Listo? Entonces, esa pexina activa, ¿listo? Entonces, ¿qué puede hacer? Actuar sobre otro pexinógeno que libere la célula principal y quitarle el simógeno y convertirlo en ¿qué? En pexina activa. ¿Listo? Esa pexina sobre quién va a actuar? Sobre las proteínas. Proteínas en estructura primaria. ¿Listo? Primaria. Recuerde, este ácido clorhídrico, ¿qué más me va a hacer? Me va a desnaturalizar esas proteínas. Proteínas. Al desnaturalizarla, listo. Entonces, si quieren, para que no nos hay como dos extremos, voy a borrar esta parte acá. Listo, como para que quede más organizada. Entonces, acá,
Pexina. Entonces, ese ácido clorhídrico, aparte de activarme al pexinógeno, activármelo como pexina, entonces lo que va a hacer es precisamente desnaturalizarme las proteínas. Al desnaturalizármelas, entonces me las lleva ¿qué? A conformar una estructura primaria. ¿Listo? Y sobre esa estructura primaria, entonces va a actuar la pexina. ¿Rompiendo qué? Rompe enlace peptídico. ¿Listo? Peptídico. Enlace peptídico, rompe el enlace peptídico de quiénes. Entonces, de los aminoácidos internos. Entonces, recuerden, la pexina es una endopeptidasa. Acá se endopeptidasa. Endopeptidasa. Listo. Se me activa. Listo. Endopeptidasa. ¿Listo? Endopeptidasa. Bueno, entonces eso es lo que ocurre en el estómago. ¿Listo? Ya luego, entonces, va a ocurrir en el intestino delgado. ¿Listo? En el intestino delgado, entonces, pues precisamente producto de la ruptura de esas proteínas de estructura primaria, entonces ese me va a generar, se me van a generar polipéptidos y oligopéptidos. ¿Listo? Siempre se me adelanta. Listo. Polipéptidos y oligopéptidos. ¿Listo? Vamos a quitarle esa linecita. Ahí como rara. Listo. Polipéptidos y oligopéptidos. ¿Listo? Esos polipéptidos y oligopéptidos van a pasar al intestino delgado. ¿Listo? Y en el intestino delgado, entonces, se va a liberar el tripsinógeno. ¿Listo? El tripsinógeno, entonces, es un simógeno. Es el simógeno de quién? De la tripsina. La tripsina, entonces, pues hacen los escribo, tripsina, ya en la enzima. Entonces, el simógeno inactiva, la tripsina ya sería activa. Activa. Listo. Entonces, allí en el intestino delgado, entonces tenemos al tripsinógeno y allí pues ya no tenemos al ácido clorhídrico para que me lo active, ¿cierto? Porque se va a liberar bicarbonato y va precisamente a neutralizar ese ácido clorhídrico. Entonces lo que vamos a tener es una enteroquinasa, ¿listo? Enteroquinasa es una enzima, aquí se las escribo en español, enteroquinasa. Bueno, ahí es escrita un K, escribámosla un K. Recuerden lo mismo, pues están escrita con Q, pues están escrita con C, o sea, sinasa entero, listo, entero, quinasa. Entonces, esa enteroquinasa se encarga de tomar al tripsinógeno, quitarle el simógeno y convertirlo en tripsina y ya la enzima activa. ¿Listo? Entonces, esa enteroquinasa, entonces, es una enzima que está allí en el intestino delgado para activar estos simógenos. ¿Listo? Entonces, es una enzima específica hidrolasa y le quita el simógeno a la tripsina para precisamente poder activarla. Esta tripsina va a generar lo mismo de la pexina, es decir, se puede autocatalizar. ¿Listo? Entonces, digamos, la enteroquinasa quita o activa los primeros simógenos y ya cuando tenemos una cierta concentración de tripsina, la misma tripsina empieza a quitarle los simógenos a los tripsinógenos que vayan siendo liberados. ¿Listo? Listo. Entonces acá tenemos este proceso tanto de la pexina como de la tripsina
se denomina autocatalización. Autocatalización. Entonces, quiere decir que ellas mismas se activan. ¿Listo? Listo. Autocatalización. Bueno, esperemos, ahí se tarda un poco en aparecer. Ay, otra vez. Uy, ya terminamos y todo. Perdón acá que se me fue la presentación. A ver si podemos retomarla. Permítame, salgo y vuelvo a compartirla porque no, ya, se me fue hasta el final. Listo, muchachos, ya terminamos la presentación. ¿Sí les quedó claro? No, mentiras. Por acá, esperen, la vuelvo a compartir porque... ya, listo. Vamos en el punto. Acá. Listo, ya vamos acá. Bueno, ¿me confirman si ya la están observando nuevamente, muchachos? Sí, profe, ya está ahí. Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, bueno, entonces estamos muy, miren, eso hasta todo escrito de rapidez. Ya no me quiere dejar borrar. Bueno, sí, por lo que cuando salí, entonces autocatalización. Listo. Bueno, entonces es lo que tenemos acá. Bueno, entonces, autocatalización precisamente tenemos de la pexina y de la trixina, precisamente que tenemos allí, ellas se van a autocatalizar. ¿Listo? Se van a autocatalizar precisamente allí ellas. ¿Listo? Permíteme un momento. Listo. Ya, ahora sí. Bueno, entonces acá recuerden, pues tenemos la célula que tendríamos allí relacionada o vinculada. ¿Listo? Pero enterocromafines. Cromafines. Esta, entonces, ¿qué lo que va a hacer esa célula? Entonces, esa célula lo que va a hacer es generar precisamente una hormona, ¿listo? Es la olestinoquinasa, como para hacerlo completo. Esta célula, pongámosle célula, ¿listo? Esta célula en la enterocromafines se denomina a un grupo de células, están donde en el intestino delgado. Esas células entonces van a liberar unas hormonas dentro de ellas, entonces la hormona colestinoquinasa, faltó la quinasa, ¿listo? Más conocida como CCK, digamos, ahí ustedes en las consultas que hagan la van a encontrar más referenciada como CCK, ¿listo? Bueno, ella es la que va a estimular precisamente la liberación del trixinógeno, ¿listo? Del trixinógeno precisamente, digamos, ¿a quién estimulan? Al páncreas. El trixinógeno lo genera el páncreas, ¿listo? Entonces, bueno, acá ya me quedan muchas líneas, pero bueno, digamos para que concretamente de pronto lo voy a resaltar como para que quede más organizado. Entonces, esta célula enterocromafines, ¿listo? Son un grupo de células del intestino delgado que van a sintetizar esta hormona, ¿listo? Y esta hormona, ¿listo? La olestinoquinasa, ella es la que va a ir a estimular el páncreas. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí me quedo todo desordenado.
Bueno, ella va a ir a estimular al páncreas. ¿Listo? Y el páncreas, ¿qué va a liberar? Va a liberar, entonces, va a liberar. Voy a trazarle de pronto una línea de otro color para que como mejor. Y borremos esta roja. Borrar esta. Borremos esta linecita. ¿Listo? Y vamos a resaltar el páncreas como para que o hagamos una cosa. Si nos da tiempo, uy, ya estamos dando de tiempo. Voy a hacer una cosa, lo voy a organizar un poco porque sí queda ahí como muy desordenado. Voy a hacerlo un azul acá. Entonces, del intestino delgado tenemos la célula, bueno, un grupo de células, se denominan enteroromatoideo. ¿Listo? Entonces lo azul es lo que ocurre en el intestino delgado. Esas células van a liberar la hormona, ¿listo? La hormona entonces se denomina colestinoquinasa. ¿Listo? Más conocida como CCK. ¿Listo? Listo. Entonces eso como para organizarnos mejor. Voy a borrar esta parte rápidamente. Sí, qué pena, no sé, ahí está muy desordenado. Listo. Entonces, acá es hormona, digamos, es liberada, esa hormona olestinoquinasa, entonces lo que va a hacer es ir a estimular al páncreas. ¿Listo? Páncreas. Pero quiero que quede claro que estas células enterocromafines son o están ubicadas en la primera parte, la primera sección del intestino, ¿listo? Del intestino delgado. Ellas están ahí, liberan esa hormona y esa hormona es la que va a ir a estimular el páncreas. ¿Y para qué estimulan al páncreas? O sea, ¿qué señal le dan al páncreas? La señal de que libere enzimas, enzimas proteasas que van a actuar sobre proteínas. Entonces, ¿cuáles enzimas libera el páncreas? Y las libera como simógenos. El tripsinógeno libera, bueno, aquí nuevamente tenemos ese, pero ya les voy a indicar porque está nuevamente acá. Tenemos el quimiotripsinógeno y tenemos esta, bueno, voy a cruzarla por acá, la proesterasa y también la procarboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B. ¿Listo? Entonces, todos estos los voy a resaltar rápidamente con un azulito claro. Y rápidamente. Listo. Entonces, todos estos son simógenos. El tripsinógeno, bueno, es igual, el mismo tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la esterasa, la procarboxipeptidasa A y la procarboxipeptidasa B. Todos ellos son simógenos, ¿listo? Quiero que clara esa idea. Todos ellos son simógenos, ¿listo? Todos ellos son simógenos, entonces les voy a colocar la Z para que recuerden que son simógenos todos. Surge homocimógenos. Nuevamente les reitero, ¿por qué surgen homocimógenos? Porque los genera el páncreas en el ácido pancreático y no pueden destruir el ácido pancreático. ¿Listo? No lo pueden destruir. ¿Qué hora es? Quedan 3 minutos. Listo. Ahí alcanzamos. Entonces, todos ellos son simógenos. ¿Listo? Todos ellos son simógenos. Entonces, no me pueden destruir al páncreas. Porque tiene que salir del páncreas para llegar al intestino delgado, donde en el intestino delgado precisamente se van a activar. Entonces, el tripsinógeno lo va a activar la enteroquinasa. ¿Listo? La enteroquinasa es la que va a activar o le va a quitar el simógeno al tripsinógeno para que quede convertido en tripsina.
Luego la tripsina, ya sabemos, por autocatalización, va a empezar a quitarle el tripsinógeno a los otros tripsinógenos en libera en páncreas. Por eso este tripsinógeno nuevamente aparece acá, porque la tripsina es la que va a empezarle a quitar el tripsinógeno a los otros tripsinógenos que vaya liberando el páncreas. ¿Listo? Pero la tripsina no solamente se va a autocatalizar a sí mismo, o sea, el tripsinógeno, sino que va a actuar sobre todos los otros imógenos. ¿Listo? Entonces, por eso acá está la tripsina. ¿Listo? Acá está la tripsina, precisamente porque la tripsina es la que va a empezar a quitarle el simógeno a todos los otros simógenos. O sea, no solamente el tripsinógeno, sino que va a actuar sobre la quimiotripsina, sobre la proelastina, sobre la procarboxipeptidasa A y sobre la procarboxipeptidasa B. Entonces, actúa sobre todos para quitarles el simógeno y dejarlos como enzimas activas. Entonces, les voy a poner la A, que ya son enzimas activas. ¿Listo? La K y la K. Para especificar, y ya quedan como enzimas activas. Entonces ya tenemos a la tripsina, ya tenemos a la quimiotripsina, a la elastasa, ¿listo? A la carboxipeptidasa A y a la carboxipeptidasa B ya activas. Y ellas ya van a actuar, pues precisamente, pues esas tres, recuerden, son endopeptidasas, ¿listo? Y mientras estas dos, recuerden que son exopeptidasas, ¿listo? Entonces ya actúan sobre quiénes, actúan sobre los polipéptidos y oligopéptidos que me dejó la pexina y que pasaron al intestino delgado. Entonces, sobre ellos, ¿quiénes actúan? La tripsina, la quimiotripsina y la elastasa, precisamente en rompiendo los enlaces péptidos endo, o sea, el interior de la proteína. La carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B, entonces van a actuar precisamente sobre los extremos de los polipéptidos y oligopéptidos que me dejó la pexina. ¿Listo? Ya, bueno, ya el día viernes, entonces trabajamos por qué se denomina A y por qué se denomina B. ¿Listo? Bueno, ay muchachos, ya a las 11:01. Discúlpenme, listo. Entonces dejamos allí y nos vemos el día viernes. Cualquier duda que tengan, me la pueden escribir al correo. ¿Listo? Cualquier duda que les haya quedado, porque no alcanzamos a solucionar las dudas. ¿Listo? Bueno, muchachos, Bueno, ¿clara la profe. idea? Sí, Sí, muchas gracias. profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo, profe. perfecto. Listo, muchachos. Entonces, nos vemos el día viernes, ¿listo? Un fuerte abrazo para todos, un gusto compartir esta clase con ustedes, que les vaya muy bien en la siguiente clase y que tengan una feliz tarde y nos vemos el día viernes en clase, ¿listo? Estén muy Gracias. bien. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Chao, chao. Chao, muchachos. Chao, profe. Chao, estén bien.